Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias de todo corazón. Gracias. En este día nosotros tenemos que, al reflexionar sobre esta no tan breve lectura, sobre nuestra realidad humana, consideremos que toda la humanidad comparte las debilidades, los sufrimientos, comparte todo lo que implica nuestra naturaleza, que ha sido incorporada a la historia del pecado humano. Pero al mismo tiempo ha sido también incorporada esta naturaleza humana al proyecto de la salvación ofrecida en Cristo el Señor. Y es el motivo de la esperanza que expresa San Pablo en esta carta a los romanos. Es verdad que toda la humanidad, fruto del pecado, ha entrado a una dimensión de dolor, de angustia, de limitaciones, de muerte, de posibilidad de muerte, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una palabra interesante: expectación. Está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Y esto definitivamente debe llenarnos de esperanza. Debe llenarnos de esperanza. En este salmo que nosotros hemos pronunciado, el último salmo, ahí la segunda estrofa dice: el Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Esta estrofa definitivamente es como un gran complemento de esta breve lectura. ¿Por qué? Porque toda la historia humana, desde Adán y Eva, que sometieron a esta naturaleza al dominio del pecado, no nos podemos librar de ello. Definitivamente, ser humano implica entonces tener todas estas fragilidades. Ser criatura significa entonces que estamos sometidos a las debilidades humanas. De esto no nos podemos librar. Ahora, sí sabemos nosotros los que tenemos fe que Dios ha iniciado un plan de salvación que incluye una reconstrucción desde el mismo Dios, desde su esencia. Y nosotros todos tenemos que entender que todos estos sufrimientos son como los sufrimientos de parto, que son sufrimientos para la vida, son dolores para la vida, son dolores para la vida. Y si ustedes van al siguiente versículo de la carta a los romanos, el versículo 22, que no está incluido en esta breve lectura, es la clave para entender lo que nos expresa San Pablo. En el versículo 22 dice San Pablo: vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto
dice el versículo 22, y sufre dolores de parto. Los dolores nuestros, los sufrimientos nuestros no son una agonía hacia la muerte, sino que son dolores de parto porque son dolores de vida. Cuando una mujer está dando a luz, está trayendo la vida y eso produce unos dolores. Y así nosotros tenemos que ver estos sufrimientos. Por esa razón, por eso, al final de esta breve lectura, hay toda una clave para que nosotros tengamos esperanza. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se verá liberada de la esclavitud, de la corrupción, del dolor, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí entonces está la clave. Nosotros somos hijos de Dios, que lo que nos hace falta es insistir en esta conciencia. Tú eres hijo de Dios. Tú que estás pasando por este sufrimiento, por este dolor, por esta angustia en este momento, tú eres hijo de Dios. Y debes descubrir y debes reafirmar en tu conciencia, en lo más profundo, de que tú eres hijo de Dios. Así como Jesús es el Hijo de Dios y Dios no le evitó la cruz, Dios no le evitó que sus amigos lo traicionaran, Dios no le evitó el sufrimiento por la muerte de aquel gran amigo Lázaro. Dios no le evitó muchos padecimientos a su Hijo único Jesucristo. Y por eso nosotros, a partir de esta lectura, lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios: ayúdame a ser consciente de que soy tu hijo, que en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, sepa yo que todo esto son como los dolores de parto, que al final vendrá la vida. Que nunca haya un pensamiento funesto y negativo, como aquel pensamiento de aquel filósofo alemán Nietzsche, en aquel libro famoso de la náusea, en donde para Nietzsche todo sufrimiento era fruto de un abandono de Dios. Que nunca se nos ocurra pensar esto. En medio del dolor, en medio del sufrimiento que implica esta naturaleza, que implica esta creación, toda la creación ha quedado entonces así contaminada, pero toda la creación, incluyéndonos a nosotros, tenemos la verdadera confianza de que Dios es Dios y nosotros creemos en Él, porque nosotros somos sus hijos. Y es bueno, como decía Gabriel el otro día, recordarle a Dios: recuerda que tú eres mi Padre, recuerda que yo te reconozco como mi Padre, tú me has creado en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de esta angustia. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, me acojo a ti, tú sabes más que yo lo que está pasando. Yo no puedo ver más allá de mi sufrimiento, de mi angustia, de mi dolor, pero tú sí ves más allá. Y abandonarnos a los brazos del Señor con confianza. A todo el que tenga algo de sufrir hoy, pedirle a Dios que le regale su Espíritu Santo de abandono total. Me abandono a tu voluntad, Señor. Me abandono a tu amor. Me abandono a tu misericordia, porque tú eres un Padre bueno y porque yo soy tu hijo. Solamente quiero ser tu hijo, Padre Santo. Solo ser tu hijo. Dejar en tus manos todo lo que tú quieras hacer en mi vida. Esa ha de ser nuestra oración. Esa ha de ser nuestra oración. Solo quiero ser tu hijo, Padre Santo. Tú sabrás lo que pasa conmigo hoy y siempre. Que el Señor nos ilumine a todos, porque no es fácil, es verdad, no es fácil. Decirlo es fácil, pero el Espíritu Santo es el que nos va a colmar de fuerza para nosotros tener la capacidad de decirle al Señor: ayúdame a ser solamente tú.
Hijo, a reconocerte como Padre. En medio de tantas dificultades, de tanta angustia, de tanto dolor que implica el vivir en la creación entera. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén.